gas, vamos a notar que la presión en toda la compuerta es la misma. En cambio, si nosotros realizamos el perfil de presiones para el agua o para cualquier fluido, la distribución de presiones no va a ser constante, ¿no ve? No va a ser constante, no va a ser uniforme. Entonces, la distribución de presiones va a ser de esta manera. Esto me indica que acá en la interfaz de mi fluido, gas, agua, en este caso la presión en la interfaz va a ser prácticamente nula y mientras vayamos descendiendo, esa presión va a aumentar hasta llegar a su punto máximo, que en este caso sería la base. Ya, entonces, habíamos visto también en la anterior clase que para fluidos, en este caso líquidos, la distribución es de esta manera y en cambio para gases o vapores va a ser una distribución uniforme. En algún momento nosotros vamos a tener que determinar lo que son las fuerzas, como les mencionaba, y tenemos que analizar las fuerzas por separado. Ya en este caso estamos viendo acá un pequeño resumen de lo que sería si resolviésemos por distribución de presiones. Tendríamos que analizar por partes, en este caso por fluidos. ¿Ya? Primero analicemos para el gas. Nosotros vamos a analizar toda la compuerta y como les mencionaba, la distribución de presiones en toda la compuerta AB va a ser constante para el gas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos proyectando acá, como ustedes pueden ver. Entonces, vamos a empezar con el gas y como ven, se aplica en toda la compuerta. Entonces, nosotros vamos a proyectar en donde se aplica la fuerza del gas. En este caso, se aplica en toda la compuerta, por eso yo estoy proyectando acá. Y bueno, para fines de explicación, yo estoy suponiendo que es una compuerta rectangular. Ya, y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente determinar la fuerza del gas. En este caso, como se trata de una presión constante, la fuerza que ejerce el gas va a ser esa presión que tenemos acá por el área en la cual se está ejerciendo. En este caso, como la presión es constante, este valor quizás me van a dar de dato o alguna manera de poder determinar. Y el área va a ser el área de toda la compuerta. Y si nosotros quisiésemos determinar lo que es el centro de gravedad, en este caso, como estamos hablando del gas, recuerden que habíamos mencionado que como es una distribución de presiones constante, el centroide y el centro de presiones se encuentran en el mismo punto. En este caso, si hablamos de esta compuerta rectangular, va a ser la mitad de esta altura. Ahora, para el gas, nosotros vamos a analizar lo que es simplemente la compuerta o la sección de la compuerta que se expuesta. En este caso, a este punto en la interfaz donde ya tiene contacto con el agua mi compuerta, le estoy denominando A', ¿ya? Entonces, en la sección A'B es donde se va a aplicar la fuerza del agua, y eso es lo que estoy proyectando acá. Ya estoy proyectando, en este caso, un pequeño rectángulo donde se aplica la fuerza del agua. Y si yo quiero determinar la magnitud de esta fuerza, lo que yo necesito es aplicar esta ecuación que habíamos visto ya, que es el peso específico del fluido, la altura al centroide por el área expuesta, en este caso el área mojada, ¿no ve? Que es el área A'B. Y si hablamos de la altura al centro de gravedad, nosotros tenemos que medirlo siempre desde la superficie libre. En este caso, acá en esta interfaz, ¿no ve? Gas, agua. Desde este punto nosotros vamos a medir las alturas, ya sea al centroide o al centro de presiones. Ya, entonces de esta manera, de manera detallada, ¿no? Ahora, si en algún momento a mí me pidiese determinar lo que son algún punto de aplicación, por ejemplo, en este caso, como ya hablamos de dos fluidos, nosotros vamos a tener un punto de aplicación, que en este caso es la fuerza total, la fuerza resultante ejercida por estos dos fluidos. ¿Cómo vamos a determinar el punto de aplicación de la fuerza resultante? Como ya habíamos determinado, bueno, en este caso ya podemos determinar lo que es la fuerza resultante sumando la fuerza del agua y la fuerza del gas, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos un punto de aplicación. Vamos a nosotros aplicar momentos o torques en la compuerta. Entonces nosotros vamos a hacer otro gráfico. Vamos a ver dónde se aplican las determinadas fuerzas. Para el gas, por ejemplo, la fuerza se va a aplicar en el centro de presiones o centroide, que les mencionaba que se encuentra en el mismo punto. Entonces, en este punto es donde nosotros lo estamos reflejando. En cambio, para el agua, la fuerza del agua se va a aplicar en el centro de presiones, ¿no ve? Obviamente, el centro de presiones
desde la superficie libre, ¿no? Desde donde se mide para el fluido. Ya en este caso tenemos acá el centro de presiones 2, ¿no? Donde se aplica el agua. Y la fuerza total se va a aplicar en un punto donde nosotros no conocemos y es lo que nosotros vamos a determinar, ¿ya? Entonces este lo vamos a llamar simplemente el punto de aplicación de la fuerza total o resultante, ¿ya? Y recuerden que les decía que para poder determinar esos puntos de aplicación vamos a nosotros aplicar momentos, ¿no? En cualquier punto. En este caso yo me puedo dar en el punto A o en el punto B. No importa en qué punto ustedes lo apliquen, lo que sí tenemos que tener las distancias donde se aplican las fuerzas, ¿no ves? Desde el punto que yo estoy escogiendo, en este caso voy a escoger el punto A, entonces la sumatoria de momentos en el punto A van a ser igual a 0. Y para poder determinar los sentidos, recuerden que les mencionaba que si mi fuerza va en sentido antihorario, ese término va a ser positivo, y si mi fuerza va en sentido horario, ese término va a ser negativo. Entonces, aplicando eso y ya viendo lo que es momentos, sabemos que momentos es fuerza por distancia. Si yo analizo el gas desde el punto A, tengo mi fuerza del gas y una determinada distancia 1, ¿no ve? Entonces, si yo analizo, esto va a ir en sentido antihorario, por lo cual esto es positivo. Y de la fuerza, la fuerza del agua de la misma manera, ¿no ve? Va a ir en sentido antihorario y es positivo por una determinada distancia, menos la fuerza total por el punto de aplicación de esta misma fuerza, ¿ya? Y bueno, si analizo ya directamente lo que son las distancias en esa pequeña explicación, la distancia 1 simplemente va a ser la altura h mayúscula medios, y la distancia 2 va a ser esa pequeña altura x por la altura al centro de presiones 2, que eso lo podemos determinar posteriormente de acuerdo a mi ejercicio, ¿no? Pero esa es una pequeña explicación, un pequeño resumen de cómo deberíamos resolver ese tipo de ejercicios. En el primer caso habíamos visto dos fluidos, en este caso un líquido y un gas, ¿ya? Pero, ¿qué sucedería si nosotros tenemos una compuerta, tal vez la misma compuerta, pero expuesta a varios líquidos, en este caso líquidos inmiscibles? En este primer caso, donde nosotros tenemos dos líquidos inmiscibles, si hiciéramos por el método de distribución de presiones, nosotros tendríamos que reflejar cómo es la distribución para cada fluido. Si analizo primero para este fluido 1, que simplemente afecta a lo que es la sección de la compuerta AB, nuestra distribución de presiones va a ser así, como ustedes pueden ver acá. Y el agua, ¿ya? En este caso, el fluido 1 va a afectar a lo que es la compuerta BC también, ¿no ve? Por fuerzas, ¿ya? Pero la distribución de presiones en esta sección ya va a ser uniforme, como ustedes pueden ver acá. Y eso ocurre siempre si tuviésemos más fluidos, que es lo que vamos a ver posteriormente acá, ¿ya? Entonces, la fuerza todavía se va a ejercer en esta sección de compuerta BC, pero ya va a ser de manera uniforme, ¿ya? Y para el agua va a ser de manera, no va a ser constante, ¿no? Va a ser de esta manera. Y para poder determinar la fuerza total que se aplica en esta compuerta, nosotros vamos a sumar las fuerzas que se aplican, ¿no? Ven acá la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿ya? Y si tuviésemos más fluidos, en este caso tenemos 3, de igual manera, si hiciéramos por distribución de presiones, tendríamos que reflejar cómo va a ser la distribución de presiones para cada fluido. El caso del fluido 1 va a ser de la misma manera acá, donde se ejerce en la compuerta, en la sección de compuerta AB. Y a partir de este punto, la distribución de presiones va a ser uniforme, ya porque aún se ejerce una determinada fuerza, ¿no ve? En la sección restante, que es B, C y D. Y para el agua, de la misma manera, la distribución no es uniforme, pero a partir de este punto C hasta D existe una distribución de presiones uniforme. Y para el segundo fluido, acá, la distribución no es uniforme. Y si nosotros quisiéramos determinar lo que es la fuerza total, tendríamos que sumar todas las fuerzas, ¿no ve? Desde la fuerza 1 hasta la fuerza 5, ¿ya? Y como ya les mencionaba, por adelantado, vamos a trabajar con dos métodos. El método de distribución de presiones, donde es aplicar esta distribución.
y el método IWSO de superficie imaginaria. Ya vamos a realizar un ejercicio con ambos métodos para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia y al final nosotros vamos a obtener los mismos resultados. Ya vamos a ver este ejercicio donde tenemos una compuerta con dos fluidos, ya dos fluidos inmiscibles, en este caso dos líquidos inmiscibles, aceite y agua, ¿ya? Me indican que tenemos este tanque con dos líquidos inmiscibles y me pide determinar la fuerza aplicada en la compuerta rectangular, me indica que la compuerta es rectangular, ¿no ve? Si fuese, por ejemplo, cilíndrica, si me dijese si es una compuerta cilíndrica, la proyección sería de un círculo. Ya en este caso, como se trata de una compuerta rectangular, obviamente la proyección va a ser un rectángulo, ¿ya? Me indican que tiene un ancho B de 1,4 metros, y además de la fuerza me pide determinar el punto de aplicación. Y me da las alturas. Y justamente las alturas son las mismas. ¿No ve? Altura 1 y altura 2 es igual a 2 metros. Entonces nosotros tenemos este esquema, ¿ya? Ya explicado, aceite, agua y la gravedad específica del aceite 0,75. ¿Ya? Y acá tenemos la compuerta de sección A, B, C. Como les mencionaba, vamos a realizarla por los dos métodos, ¿ya? Primero vamos a realizarla por el método de distribución de presiones. Me pide, como inciso A, la fuerza que se ejerce en toda la compuerta. Entonces, me pide la fuerza A, B, C, o la fuerza resultante o la fuerza total. Ya, entonces nosotros lo que vamos a hacer, como este método me indica que tenemos que hacer por distribución de presiones, voy a realizar el pequeño esquema acá de cómo es la distribución de presiones para mi ejercicio. Ya voy a volver a copiar mi gráfico y acá voy a proyectar lo que es la distribución de presiones. Primero para el aceite, ¿ya? El aceite tiene influencia primero de la compuerta AB, lo primero, ¿no ve? Y sabemos que como se trata de un líquido, la distribución de presiones no va a ser uniforme. Mientras vayamos descendiendo, este va a aumentar hasta llegar, en este caso, a la interfaz donde va a ser su presión máxima. A partir de este punto, el aceite va a influir también en lo que es en la compuerta restante, que es la compuerta de sección BC. ¿No? Entonces, la distribución ya va a ser constante, ya de esta manera. Y para el agua a partir de la interfaz es donde ya tenemos nosotros ya presión, ¿no? Entonces vamos descendiendo hasta una presión máxima, ¿ya? Y como me pide la fuerza total o la fuerza ABC, simplemente yo voy a sumar las fuerzas que se aplican en la compuerta. La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Para la fuerza 1, vamos a analizar simplemente dónde ejerce presión el aceite, ¿no ven? Donde hay fuerza. En este caso, en la sección AB, nada más. Es lo primero que vamos a analizar. Ya posteriormente las demás. Para determinar la fuerza, nosotros vamos a aplicar esta ecuación que ya habíamos visto, que es el peso específico de mi fluido, la altura al centroide. Recuerden que les mencionaba que las alturas al centroide o la altura al centro de presiones siempre lo vamos a medir desde la superficie libre de mi fluido al que yo estoy analizando, ¿ya? En este caso estamos analizando aceite, entonces desde la superficie libre. Como ustedes pueden ver acá yo ya marqué desde dónde tengo que medir la altura al centro y dónde se aplica esta fuerza en la sección AB nada más, ¿ya? En este caso, no estoy realizando lo que es la proyección, pero como se trata de una compuerta rectangular, acá esto va a ser un rectángulo, ¿no ve? Donde nosotros vamos a tener un determinado ancho, ¿ya? Entonces, el peso específico, nosotros no tenemos el peso específico, pero tenemos la gravedad específica, ¿no ve? Entonces, nosotros vamos a aplicar esta ecuación, gravedad específica por el peso específico del agua. La altura al centroide, en este caso, como les mencionaba, desde la superficie libre hasta el centroide, ¿no ve? De esta pequeña sección, en este caso, la altura al centroide 1, ¿ya? Y eso va a ser la altura 1, que es la altura total del fluido, altura 1 medios, ¿ya? Y el área, como les decía, acá va a ser una proyección rectangular y el ancho es B y la altura es altura 1.
Y bien, en el ejercicio no me indicaban a qué temperatura está mi sistema. Y recuerden lo que les había dicho en las anteriores clases, que si no me indica la temperatura de mi sistema, voy a asumir 15 grados centígrados, ¿no ve? Condiciones estándar, ¿ya? Y este valor lo voy a extraer de las tablas de Francini. Entonces ya tengo mis datos, voy a reemplazar, ¿ya? Reemplazo acá para poder determinar la fuerza 1. Ya voy a reemplazar esta ecuación del peso específico, las alturas y la expresión del área. Ya y acá voy a reemplazar mis datos, ¿no? El peso, la gravedad específica es 0,75, el peso específico del agua, les había mencionado, 9.798, la altura 1 era 2 metros, entonces 2 medios. El ancho era 1,4, y acá la altura nuevamente 2, ¿no? Entonces este es el valor de la fuerza 1, el valor de la fuerza que ejerce el aceite en esta pequeña sección, ¿ya? Ahora, para la fuerza 2, nosotros vamos a analizar simplemente esta sección, ¿no ve? Acá viendo mi gráfico de distribución de presiones. Les decía que el aceite también va a influir en lo que es la compuerta BC, ¿ya? Pero de manera constante, ¿no ve? Como ustedes pueden ver acá, la distribución es constante, ¿ya? ¿Y cómo vamos a medir esa fuerza? ¿Ya? La fuerza la vamos a medir de esta manera, donde nosotros tenemos una determinada presión por el área donde se ejerce. En este caso va a ser el área BC. ¿Esta presión a qué se refiere? Es la presión hidrostática. ¿Por qué es hidrostática? Porque ya a partir de acá es constante. ¿Y cómo la vamos a medir? Les decía que para el aceite nosotros acá tenemos una presión nula y mientras vayamos descendiendo vamos a llegar a una presión máxima, ¿ya? Entonces, a partir de este punto es esa misma presión que se ejerce en el restante de la compuerta, ¿ya? Y como estamos hablando de una presión hidrostática, recuerden cómo medíamos las presiones en manómetros. Era simplemente el peso específico de mi fluido, en este caso mi fluido 1, porque es el que ejerce presión en esta sección, por la altura, en este caso esta altura, ¿no ve? Desde donde ya mi presión es constante. Entonces va a ser peso específico de mi fluido 1 porque es el que ejerce la presión en esta sección por la altura, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a reemplazar acá, ¿ya? Nosotros tenemos el peso específico, bueno, no tenemos, no vamos a reemplazar esta expresión porque nosotros tenemos la gravedad específica, ¿ya? La altura 1 tenemos y el área es el ancho por esta altura 2, ¿no? El peso específico nuevamente a 15 grados centígrados y lo único que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión, ¿no? En esta expresión, ¿ya? Reemplazamos mis ecuaciones, gravedad específica, peso específico del agua, la altura 1, acá la expresión del área, reemplazamos y resolvemos. En este caso, esta es la fuerza 2. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? La fuerza 3, ¿ya? Vamos a analizar para el agua, como si el aceite no estuviese, ¿no ves? Simplemente para el agua, ¿ya? Vamos a aplicar esta expresión para la fuerza 3, peso específico del agua, la altura al centroide y el área donde se ejerce. Fuerza, ¿no ves? El área BC. En la altura al centroide, ¿ya? Para mi fluido. En este caso, estamos analizando por fluidos, ¿no ven? En este caso ya es agua. Y si queremos nosotros determinar lo que es la altura del centroide, recuerden que les mencionaba que vamos a medir desde la superficie libre. En este caso del agua, como les mencionaba, es como si no hubiese aceite. Entonces, a partir de este punto, vamos a medir lo que es la altura del centroide. 2, ¿ya? ¿Qué va a ser? Altura 2, medios. El área va a ser base, ancho por altura 2. El peso específico nuevamente tiene el mismo valor, ¿ya? Y lo único que hacemos es reemplazar acá mis valores y ya tengo el valor de la fuerza 3. Y como me pedía la fuerza resultante, simplemente voy a sumar las fuerzas, ¿no ven? Voy a sumarlas acá. ¿No ven? La fuerza total es la sumatoria de las fuerzas que habíamos encontrado, ¿ya? Entonces, reemplazando y realizando los debidos cálculos, este es el valor de la fuerza resultante que se aplica en la compuerta ABC. Lo siguiente que me pedían era determinar el punto de aplicación de esta fuerza, de la fuerza resultante, ¿ya? Y para ello nosotros vamos a aplicar momentos o torques. Voy a realizarme yo un pequeño gráfico y analizar las fuerzas que se aplican en la compuerta, ¿no ve? La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3.
La fuerza 1, recuerden que se aplicaba por el aceite. En este caso, como es un fluido, este se va a aplicar en el centro de presiones 1, lo vamos a denominar, ¿ya? La fuerza 2, como ustedes pueden ver acá, igual se aplica en lo que es el centro de presiones 2, ¿ya? Pero como se trata de una distribución constante, el centro de presiones para la fuerza 2 y el centro de gravedad va a ser el mismo, ¿no ven? Entonces, la fuerza 2 se va a aplicar en el centro de gravedad 2. Ya espero que eso quede claro. Y la fuerza 3, como ustedes pueden ver acá, se aplica en el centro de presiones 2, ¿no ven? Y eso es lo que vamos a nosotros volver a expresar acá para tenerlo de manera ordenada, ¿ya? Entonces, la fuerza 1 en el centro de presiones 1 por una determinada distancia 1, la fuerza 2 en el centroide, en este caso de la compuerta BC, ¿no ves? Centroide 2 por distancia 2 y la fuerza 3 en el centro de presiones 2 por distancia 3, ¿ya? La fuerza total, nosotros no sabemos dónde se aplica, pero yo me voy a poner un punto intermedio, ¿ya? La fuerza total por el punto de aplicación de esta misma fuerza. Entonces, la sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a 0, ¿ya? Nosotros tenemos la fuerza 1 por distancia 1, más la fuerza 2 por distancia 2, más la fuerza 3 por distancia 3, menos la fuerza total por el punto de aplicación, ¿ya? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es despejar. Nosotros tenemos esta expresión. Nosotros necesitamos lo que son distancias, ¿no? Porque las fuerzas ya las tenemos, ¿ya? Ahora, para las distancias, acá yo tengo ya mi gráfico completo, ¿ya? La distancia 1, que ya había marcado desde el punto A, es simplemente, como ustedes pueden ver acá, la altura al centro de presiones 1, ¿ya? ¿Y cómo yo voy a calcular la altura al centro de presiones? Con esta expresión, ¿no ve? O simplemente puedo asumir que es 2/3 de esta altura 1. ¿Por qué? Porque mi compuerta se encuentra justamente totalmente expuesta a mi fluido, ¿no ve? No está por debajo, ¿ya? Entonces, por esa razón, esto es 2/3 de la altura 1. La distancia 2 es esta distancia, ¿ya? Si yo veo gráficamente, yo necesito desde A hasta donde se aplica la fuerza 2. Si yo lo veo gráficamente, va a ser esta altura 1 más la altura al centroide 2, que va a ser H2 medios. Estoy representando eso acá. Y finalmente la distancia 3, que yo necesito, va a ser nuevamente H1 más la altura al centro de presiones 2, ¿no ven? Medida desde esta interfaz, ¿ya? Entonces acá, si yo analizo nuevamente, utilizando el mismo criterio que hemos utilizado acá para el aceite, esto va a ser 2/3 de la altura 2. Ya entonces nosotros ya tenemos las ecuaciones, obviamente ya tenemos los valores de las alturas, ¿no ven? Entonces simplemente es determinar las distancias y reemplazar en la ecuación 1. Ya nosotros ya tenemos las distancias. Voy a reemplazar estas ecuaciones directamente en mi ecuación 1. Y reemplazo mis datos. Tengo fuerzas, tengo las alturas, en este caso la altura 1 y la altura 2 son iguales, son igual a 2 metros, ¿no? Entonces reemplazo y voy a determinar el punto de aplicación de la fuerza resultante, ya que en este caso es 2,718. ¿Queda claro, chicos? Auxi, una duda. La fuerza resultante en el gráfico, más o menos, ¿dónde se estaría ubicado? ¿Al medio de F1 o no sé? Eso nosotros no sabemos y eso es lo que vamos a determinar. Ahorita yo estoy haciendo una suposición, ¿ya? Obviamente puede estar entre la fuerza 1 o 2 o puede estar entre la fuerza 2 y 3. Eso nosotros no sabemos, ¿ya? Pero esto no influye porque al final nosotros tenemos que determinar esa distancia. A ver, nosotros podemos comprobar si esto está bien, esta suposición. Recuerden que acá la mitad, más o menos acá, eran 2, la altura total de la compuerta es 4 metros, ¿no? Vamos a ver más o menos dónde se encuentran. Acá mi valor es 2,718, ¿no? Entonces se debe encontrar por debajo. Hasta aquí es 2 metros. Y más o menos acá, esto es acá es 3 metros, ¿no? Porque es la mitad, acá es 1 metro. Entonces está bien que se encuentre entre la fuerza 1 y 2. Ya esto
nosotros no podemos saber exactamente dónde se encuentra, pero realizando los mismos los cálculos debidos, ya tenemos este valor, 9 de 2,718. Si yo analizo eso, esa distancia, entonces sí se encuentra entre la fuerza 1 y 2. Y entonces la suposición está bien. Ya, pero eso no es relativamente importante, ¿ya? Simplemente esto es para ver, bueno, para reflejar dónde se aplican las fuerzas. Ya, Auxi, y para la distancia 2 es H1 más la mitad de H2, ¿eso siempre va a ser así? O sea, siempre sabemos que va a ser, digamos, H1 más la mitad del otro. Eso depende. Ya en acá, ¿por qué estamos diciendo que es la mitad? Recuerden este pequeño gráfico, ¿ya? Les decía que para líquidos la distribución de presiones no va a ser uniforme, ¿no ve? Y si yo quisiese, en este caso, determinar esa fuerza, acá la vamos a ver mejor, ¿ya? Esta fuerza, la fuerza 1 se va a aplicar en el centro de presiones 1. Si tú notas acá, se aplica en el centro de presiones 1 y no en el centroide. ¿Por qué? Porque se trata de un líquido, ¿ve? Y su distribución no es uniforme, ¿ya? En cambio, acá, ¿por qué en esta sección es justamente a la mitad? Porque como les decía, el aceite va a ejercer fuerza en acá, en BC, pero esa fuerza y presión va a ser uniforme, como tú puedes ver acá, es uniforme, ¿no ve? Y si lo tratamos en este caso de encontrar lo que es la fuerza 2, en donde se aplica, va a ser justamente en el centroide, porque esto es uniforme, por eso es la mitad. Ya, sí, listo. Entonces, por lo que es uniforme es la mitad, ¿no? Sí, siempre. En la anterior clase habíamos visto igual para gases, no sé si recuerdan, como la distribución de presiones era uniforme en todas las paredes del gas, entonces el centro de presiones es igual al centro de gravedad, entonces justamente a la mitad. Ya, sí, gracias. Ya, entonces vean el anterior documento que había enviado, ya, entonces es lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos un gas, como acá había explicado, acá, ¿no ve? Acá nosotros tenemos este gas y la distribución de presiones, como ustedes pueden ver acá, es uniforme en toda la compuerta, ¿no ve? Entonces la fuerza se va a aplicar acá, a la mitad. Es un comportamiento parecido a lo que es el gas, pero en este caso ya por debajo de mi fluido, ¿no ve? Ya, chicos. De este método, ¿tienen alguna duda? Ya es el primer método que vamos a ver, ya de distribución de presión. El segundo método que vamos a ver es el método IWS o de superficie imaginaria. Ya vamos a resolver el mismo ejercicio. Como saben, nosotros tenemos que determinar lo que es la fuerza resultante. Ya, una cosa, cualquier método que ustedes utilicen, si utilizan cualquiera de los dos, tienen que obtener los mismos resultados. Van a ver con este ejercicio. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a determinar la fuerza resultante. ¿Ya? En este caso, para lo que es superficie imaginaria, vamos a tratar directamente con compuertas, ¿ya? Vamos a tratar directamente con las secciones de compuerta. ¿A qué me refiero con esto? Voy a trabajar como si solamente hubiese dos fuerzas, ¿ya? La fuerza que se aplica en AB y la fuerza que se aplica en BC, y no así como en el anterior que habíamos analizado, aceite, agua constante y simplemente agua. Ya en este caso vamos a hacer de una manera un poco diferente, que es analizar simplemente secciones de compuerta, ¿ya? Va a salir el mismo resultado, eso ustedes van a poder ver. ¿Ya? Entonces, primero analicemos la compuerta AB. En la compuerta AB, la única fuerza que se aplica es la fuerza ejercida por el aceite, nada más, ¿no ve? Y si notan, si yo aplico esta expresión, es la misma que hemos utilizado en el anterior método, ¿no ve? El peso específico de mi fluido, en este caso aceite, la altura al centroide, obviamente desde la superficie libre, y el área, en este caso, AB, ¿no ve? Y es lo mismo que la fuerza 1, si ustedes vuelven a verlo después. Ya el peso específico nosotros sabemos que no tenemos, pero lo podemos determinar con la gravedad específica y peso específico del agua. La altura al centroide 2, en acá es H1 medio, es porque estamos hablando de la mitad, ¿no ve? Y el área AB. Si ustedes notan, es la misma expresión, ¿no ve?
y determinamos la fuerza en la compuerta AB. ¿Ya? En este caso estamos haciendo por compuerta, ya por secciones de compuerta. Ya hemos analizado lo que es el aceite y dónde se aplica esta fuerza en la compuerta AB. ¿Qué nos hace falta? Nosotros ya tenemos este valor. Nos hace falta lo que es la fuerza que se aplica en la compuerta BC. ¿Ve? Esta compuerta por debajo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar acá. El método IWS es tal vez un poco más sencillo porque nos indica que nosotros podríamos trabajar simplemente con un fluido. En este caso, podríamos convertir lo que es la altura de aceite en una determinada altura de agua, ¿ya? Entonces, nosotros acá, recalco, me indica el método IWS, indica que podemos realizar una conversión de altura de aceite a altura de agua o cualquier altura de fluido, ¿ya? Lo vamos a convertir todo a un fluido nada más. En este caso, agua, que es más fácil de trabajar. ¿Cómo vamos a convertir esta altura de aceite, H1, a una determinada altura de agua? Con esta expresión, ¿ya? Vamos a convertir ya el peso específico del agua a una determinada altura de agua, que es lo que yo quiero determinar, para cualquier fluido X. ¿No? En este caso, aceite. O fluido 1, ¿ya? Entonces voy a reemplazar para mi ejercicio. Tengo el peso específico del agua, la altura a la que yo quiero determinar, ¿no ve? A la cual es equivalente esta altura de aceite, el peso específico del aceite y esta altura 1, ¿ya? Entonces, en acá el peso específico 1 lo voy a poner en función de la gravedad específica y peso específico del agua. Lo voy a simplificar y voy a obtener simplemente esta expresión, ¿no? Entonces, la altura asterisco de agua que yo quiero determinar va a ser la gravedad específica del aceite por la altura del aceite. La gravedad específica es 0,75, la altura 1 es 2, ¿ya? Entonces, el agua equivalente a la altura de aceite es de 1,5 metros. Si yo analizo, entonces esto es una altura menor a la del aceite, ¿no? En este caso era 2 metros y acá la nueva altura de agua es de 1,5 metros. Ya, entonces acá ya tenemos simplemente un fluido. ¿No ve esto imaginariamente? ¿Esto para qué? Para poder trabajar fácilmente con un fluido, ¿ya? Pero recuerden que les mencionaba al inicio que nosotros estamos analizando por compuertas, ¿no ve? Habíamos hecho para la compuerta AB y ahora nos toca revisar para la compuerta BC nada más, ¿no ve? Ya, entonces nosotros necesitamos lo que es determinar esa fuerza. Entonces, la fuerza que se aplica en esta sección de compuerta es el peso específico del fluido, en este caso ya es todo agua, la altura al centroide, y les decía que esto lo vamos a medir siempre desde la superficie libre, ¿ya? Y el área donde nosotros estamos analizando. En este caso va a ser área BC. Y en acá la única variación va a ser la altura al centroide. ¿Desde dónde lo vamos a medir? Desde, en este caso, desde el punto O que yo lo estoy llamando, ¿no ve? Como ya les decía, esto es todo agua. Es lo único que cambia. Y es más fácil trabajar con esto, ¿no ve? Entonces nosotros necesitamos el peso específico del agua, la altura, altura R, ¿ya? Entonces el área proyectada va a ser la altura, en este caso R, por el ancho B. Y reemplazo nada más y obtengo el valor del área. La altura del centroide, como les decía, siempre desde la superficie libre. En este caso va a ser la mitad, ¿no ve? Porque estamos hablando de un cuerpo rectangular. Entonces va a ser la mitad, va a ser radio medio. Y el peso específico. En este caso, vemos en qué unidades estamos trabajando. Estamos trabajando en unidades del sistema inglés, ¿ya? Y bien, siempre tenemos que analizar lo que son las temperaturas. En este caso, no me indica la temperatura de mi sistema. Asumo 15 grados centígrados o 60 grados Fahrenheit para el sistema inglés, ¿ya? Y si yo me voy a las tablas de Francini en el sistema inglés, a 60 grados Fahrenheit, el peso específico es de 62,37 libras sobre pie cúbico, ¿ya? Entonces, ya teniendo todos mis datos, yo reemplazo y realizo los respectivos cálculos, ¿no? En este caso, este es el valor de la fuerza horizontal.
Lo siguiente que me pedían era el punto de aplicación. Recuerden que el punto de aplicación era la altura al centro de presiones. ¿Ya? Y bien, yo puedo calcular con esta expresión que ustedes pueden ver acá, ¿no? Reemplazando lo que es la altura del centroide, momento de inercia y el área proyectada. Pero en este caso, como mi compuerta está justamente al mismo nivel de mi fluido, yo puedo utilizar esta expresión, ¿no ve? Está totalmente sumergida, ¿no ve? Y es lo que tengo que analizar también, que va a ser 2/3 de la altura total, que en este caso es radio. Si mi compuerta estuviese por debajo de la superficie libre de mi fluido, en este caso, yo tendría que utilizar esta expresión, ¿no? Pero en este caso, como no es la situación, utilizo directamente 2/3 de la altura, 2/3 de radio. Reemplazo el valor y obtengo el punto de aplicación, que en este caso es 4 pies. Bien, para determinar la fuerza vertical, como ya les mencionaba, la fuerza simplemente va a ser el peso que se ejerce en la compuerta, en este caso el peso del agua, ¿ya? Entonces el peso va a ser igual a la fuerza vertical y sabemos que el peso va a ser igual al peso específico de mi fluido, en este caso agua, por un determinado volumen. Les decía que si trabajamos con un cuerpo semiesférico, trabajemos directamente con el volumen, ¿ya? Pero para cuerpos cilíndricos, con puertas cilíndricas, podemos trabajar directamente con el área, ¿no ves? Recordemos que volumen lo podemos expresar como área por espesor, ¿no ves? Y de esa manera lo vamos a trabajar acá, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos el peso específico del agua, el área, esta área, ¿no ve? Que es 1/4 de circunferencia, y el espesor que ya me daban la profundidad B, ¿no ve? Entonces, en acá el área, si ustedes notan, como ya les mencionaba, es 1/4 de círculo, y sabemos que el área de 1/4 va a ser 1/4 por el área del círculo total, ¿no ve? 1/4. ¿Ya? Entonces reemplazamos el radio simplemente y obtenemos el área asterisco. Entonces tenemos todos los datos, tenemos el peso específico, ya tenemos el área asterisco y el ancho, ¿ya? Entonces reemplazamos y obtenemos el valor de la fuerza vertical. Ahora, para el punto de aplicación, como les decía, el punto de aplicación va a ser el centroide de esta figura. Como ustedes pueden ver acá, es 1/4 de circunferencia, y si vamos a las tablas de figuras geométricas, donde tenemos centroides, momentos de inercia, vamos a encontrar que para 1/4 de circunferencia, el centroide es 4 veces el radio sobre 3pi. Entonces simplemente reemplazamos el valor de radio, que en este caso es 6 pies, y reemplazamos en la ecuación, lo resolvemos, y el punto de aplicación es de 2,546 pies. Ya, esta ecuación de tablas. Y como último inciso, lo que me pedían era una determinada fuerza P para que mi compuerta no se abra. ¿Ve? Entonces, nosotros vamos a analizar todas las fuerzas existentes en mi compuerta. Nosotros vamos a tener una determinada fuerza vertical, una fuerza horizontal y esta fuerza P que me pide. ¿No ve? Y nosotros vamos a aplicar momentos, ¿ya? Vamos a aplicar momentos en este punto, donde es la bisagra, en el punto A. Yo voy a tener determinadas distancias, ¿no ve? Voy a tener, por ejemplo, acá la fuerza vertical con su punto de aplicación, que en este caso es el centroide, ¿ya? La fuerza horizontal con la distancia, esta distancia D, y la fuerza P con esta longitud, que en este caso es el radio justamente, ¿ya? Entonces, en este punto yo voy a realizar la sumatoria de momentos, ¿ya? En este caso, la sumatoria de momentos en el punto A va a ser 0, y analizo las fuerzas, ¿no ven? La fuerza P por la distancia, en este caso R, menos la fuerza horizontal por la distancia, en este caso D, menos la fuerza vertical por su punto de aplicación, en este caso el centroide, ¿ya? Igual a 0. Como yo necesito la fuerza P, simplemente lo voy a despejar. Yo ya tengo las fuerzas, tengo la fuerza horizontal, tengo la fuerza vertical y tengo el radio. Lo que yo necesito es la distancia y el centroide. El centroide yo ya lo había determinado, ¿no?
Entonces simplemente necesito esta distancia, esta pequeña distancia, ¿ya? Y si yo lo veo gráficamente, ¿cómo podría determinar esa distancia? Voy a relacionar esta longitud total, radio, y la altura al centro de presiones, ¿no ve? Entonces, la distancia va a ser este radio menos esta altura al centro de presiones. Habíamos determinado esta altura al centro de presiones, que era 4, ¿no ve? Entonces, simplemente lo restamos. Ya tenemos las distancias y reemplazamos nuestros valores a la ecuación 1, reemplazando todos mis valores acá y realizando los respectivos cálculos. La fuerza que se necesita para que mi compuerta no se abra es de 22.450 libras aproximadamente. Ya, entonces, así vamos a nosotros determinar lo que son estas fuerzas. Ahora, ¿qué sucedería si me pidiesen lo que son la fuerza resultante? Ya en este caso no me pedían. Simplemente tengo que aplicar estas dos ecuaciones. Si me piden la fuerza resultante, tendré que aplicar esta ecuación, y si me piden su punto de aplicación, tengo que utilizar esta expresión, ¿ya? Como adicional. Ya en este caso no me piden, pero lo puedo determinar. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, chicos? Oxy, Sí. bueno, es casi similar al ejercicio comparado con el primero. Hay dos casos, Oxy. Estaba viendo en los libros que nos ha pasado y hay un ejercicio que es similar en el Francini y en el Potter. Pero este es mi problema, porque si queremos hallar, no sé si se puede ir al primer ejercicio antes de esta compuerta. Si queremos hallar el volumen que se resta de quitar la puerta que está en curva, simplemente el área que está en contacto, esta es no sé, la diferencia, que en el Potter asume que el volumen de la semiesfera es un octavo, o sea, un octavo de la semiesfera, pero en el Francini actúa como si fuera la mitad, o sea, un cuarto de la semiesfera. Entonces hay mucha variación y ambos son, o sea, con el mismo enunciado, no nos especifica. Y es eso, porque he visto igual, hay varios ejercicios en los que no dicen si se va a asumir el área o el volumen de esta semiesfera como un octavo o un cuarto. Y esto nos complica al hacer la proyección de áreas, Oxy. Y la segunda pregunta es, para el segundo ejercicio, o sea, es muy ideal el ejercicio porque coincide con su centro de eje, la compuerta, pero en varios ejercicios se toma como casquete y para este es difícil encontrar el momento de inercia. Entonces, no sé si me puede ayudar con esas dos preguntas, por favor. Allá. En el caso de ver cómo considerar lo que es la figura, bueno, sí, hay dos casos simplemente, ¿ya? Acerca de lo del ejercicio del Potter, que está considerando un cuarto de semiesfera, es complicado. Debería asumirlo como del Francini, ¿ya? ¿Por qué? Porque en acá nosotros no podemos asumir que es un cuarto de semiesfera, es medio complicado, ¿ya? Lo ideal, en este caso, si no me dijese si es, bueno, si no me diese esta profundidad, un caso sería asumir que esto fuese cilíndrico, ¿no ves? Cilíndrico y un cuarto en acá, ¿ya? Y lo siguiente sería considerar que es una semiesfera, ya no un cuarto de la esfera, sino semiesfera, la mitad de la esfera. Son los únicos dos casos. Caso contrario, debería especificar que es un cuarto de la esfera. Eso es lo complicado, ¿ya? Entonces, en el Potter habría esa confusión, ¿ya? Así que trabajenlo como en el Francini, ¿ya? Pueden trabajarlo esto como semiesfera o como eh, como un cilindro, perdón, ¿ya? Como un cilindro. Esos son los únicos dos casos. Lo del Potter, que asume que es un cuarto de esfera, está mal, porque no se puede asumir eso. Debería especificar, ¿ya? Eso es lo complicado, debe especificar. Y en el examen el ingeniero lo va a especificar, les va a decir si es cilíndrico o si es esfera, ¿ya? Pero no consideren, si tuviesen este ejercicio, un cuarto de esfera. Pueden considerar semiesférico o cilíndrico, ¿ya? Ese sería el caso. Ahora, de lo que me decías, que en acá del punto de aplicación coincide justamente
en lo que es el centroide. Para este tipo de figuras, sí, ya porque es una figura conocida. Ahora, en algunos casos, cuando no es una figura conocida, nosotros tenemos que determinar este punto de aplicación de manera gráfica. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando tengamos una figura no conocida, ¿ya? Y bueno, ese sería el caso, ¿ya? Para el centroide y su punto de aplicación. El punto de aplicación para la fuerza vertical va a ser el centroide de esa figura. En este caso, como se trata de una figura conocida, no hay problema, esta ecuación lo podemos determinar. Cuando no es una figura conocida, lo tenemos que determinar gráficamente. Acá me voy a adelantar un poquito. ¿Ya? En este caso, si nosotros queremos determinar lo que es el punto de aplicación de la fuerza vertical para esta figura, si ustedes ven, esta figura no es conocida y su centroide no va a ser justamente a la mitad, no sabemos dónde va a ser. Y por tal razón, nosotros vamos a determinar su punto de aplicación de manera gráfica, utilizando momentos. Ya, esa sería la variación. Ok, gracias, Oxy. Ya siempre viendo lo que es la figura. Ya en acá, justamente, bueno, en acá no es la mitad, ¿no? No es una figura, ¿cómo les podría decir? Regular, digamos. ¿No? Acá es un cuarto, no va a ser la mitad. Si nosotros asumimos que fuese la mitad, no sé, acá la mitad de R, por ejemplo, estaría mal, ¿ya? Por eso acá nosotros tenemos las ecuaciones de los centroides, ¿ya? Bueno, acá ya me había adelantado un poquito, ¿no ve? Vamos a ver este ejercicio. Bueno, antes de continuar con este ejercicio, ¿tienen alguna duda del anterior, de este que habíamos visto? Ya tengan siempre las tablas completas. ¿Ya, chicos? Bien. Veamos este ejercicio, ya que me había adelantado un poquito. Ya tenemos este segundo donde me dicen que el tanque contiene agua a 20 grados centígrados y lo que nos pide determinar es la fuerza horizontal y su punto de aplicación. También me pide nuevamente lo que es la fuerza vertical y su punto de aplicación y acá una adicional, como les decía, ya me pide la fuerza resultante y su punto de aplicación. Me dan el ancho, me dan el radio y me dan la altura. ¿No? Acá tenemos el radio y una determinada altura del agua. ¿Ya? Voy a analizar las fuerzas. Acá yo me hago este gráfico completo donde tengo yo mi fuerza vertical, tengo mi fuerza horizontal y mi fuerza resultante. Y obviamente sus puntos de aplicación. Para la fuerza horizontal, acá yo tengo lo que es la altura del centro de presión. La fuerza vertical, que es el centroide, eso lo vamos a ver posteriormente. Y la fuerza resultante, ya que su punto de aplicación va a ser un determinado ángulo. Primero, para la fuerza horizontal. Acá vamos a trabajar como si mi compuerta fuese una compuerta plana, como ya les había mencionado. Ya, entonces nosotros vamos a tener que realizar una determinada proyección. Sabemos que la fuerza horizontal se va a aplicar en el centro de presiones, acá por debajo del centroide, y esta altura o el punto de aplicación lo vamos a determinar, bueno, lo vamos a medir desde la superficie libre, ¿ya? Y si nosotros necesitáramos, por ejemplo, la altura del centroide, de la misma manera, desde la superficie libre. ¿Ya? Y como en este caso me dan el ancho, acá, bueno, se supone que la compuerta va a ser cilíndrica, ¿no? La compuerta es cilíndrica y su proyección va a ser un rectángulo. Caso contrario, si me dijese que es semiesférica, ¿ya? Porque va a ser el único caso, esto va a ser la mitad de un círculo, ¿ya? Y bien, vamos a trabajar con esta expresión para la fuerza horizontal. El peso específico de mi fluido, que en este caso es agua, la altura al centroide, medida desde la superficie libre, y el área proyectada, en este caso este rectángulo. El área proyectada va a ser la altura, en este caso el radio, por el ancho. ¿Ve? Reemplazamos y obtenemos el valor del área. La altura al centroide, medida siempre desde la superficie libre. ¿Ya? En este caso va a ser esta altura h más la mitad del radio, ¿no? Porque estamos hablando de la mitad del centroide, ¿ya? R medios. Determinamos el valor. Y el peso específico del agua. En este caso a 20 grados centígrados, ¿no? ¿Qué es lo que me decía el ejercicio? El tanque contiene
agua a 20 grados centígrados. Ya acá me indica la temperatura. Si no me indicaran, como ustedes ya saben, voy a asumir 15 grados centígrados. Ya, entonces simplemente reemplazo mis valores y obtengo el valor de la fuerza horizontal. Ahora, para su punto de aplicación, sabemos que es la altura al centro de presión. ¿Ya? Entonces yo tengo que determinar esta altura. ¿Cómo la voy a determinar? Con esta expresión. ¿Por qué la estoy haciendo con esta expresión? Porque la compuerta se encuentra por debajo de la superficie libre de mi fluido. ¿No ve? Entonces, por esa razón, yo utilizo esta expresión, ¿ya? Donde yo ya necesito la altura al centroide, que ya la había determinado anteriormente. Necesito el área también, que ya también tengo el valor. Entonces, lo único que necesito es el valor del momento de inercia. ¿No? Como en este caso, mi área proyectada es un rectángulo, el momento de inercia lo voy a extraer de un rectángulo. ¿Ya? Voy a reemplazar mis valores y determinar este valor. Reemplazo y obtengo el punto de aplicación de la fuerza horizontal. En este caso, 3,435. ¿Ya? Una manera de verificar también si mis datos están bien es que esto sea lógico, ¿no ve? Que la distancia, en este caso, la altura es 2,8, ¿no ve? Obviamente eso tiene que ser mayor a 2,8. ¿Qué pasa si yo obtengo un valor, digamos, de 1,8? Entonces, si yo analizo el gráfico y obtengo un valor de 1,8, que es mucho menor a esta altura, entonces significa que estoy haciendo algo mal, ¿no? Entonces, siempre hay una manera de verificar que estamos realizando bien nuestros cálculos. Ya en este caso, es lógico esta altura, ¿no ve? Es mucho mayor, en este caso, a 2,8, que era esto, ¿no ve? Ahora, para la fuerza vertical. Como les mencionaba, la fuerza vertical simplemente va a ser el peso que se ejerce acá, ¿no ve? Pero en acá, nosotros sabemos que el peso no va a ir hacia arriba, sino el peso va a ir hacia abajo, siempre, ¿no ve? En este caso, si ustedes ven en mi gráfico original, no hay agua acá, ¿no ve? Pero vamos a considerar un volumen imaginario, ¿ya? Vamos a considerar como si acá arriba hubiese agua. ¿Esto por qué? Porque acá, si ustedes notan, acá yo tengo una bisagra, ¿ya? Y mi compuerta está cerrada. Esto se encuentra en equilibrio, es decir, que mi compuerta no se va a abrir, ¿ya? No se va a abrir. ¿Ya? Entonces, como esto se encuentra en equilibrio, acá yo puedo asumir que hay un determinado volumen, es decir, una fuerza que se ejerce acá para que mi compuerta no se abra, ¿ya? Y esa fuerza sería un volumen imaginario de agua, del mismo fluido. Y ahí es lo que vamos a trabajar acá, ¿ya? Como si acá hubiese agua. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y como les decía, va a ser el peso. El peso va a ser el peso específico del fluido, ¿ya? Por el volumen. En este caso, como estamos hablando de una compuerta cilíndrica, vamos a trabajar con esta determinada área por su espesor. Recalco que si mi compuerta fuese semiesférica, tendría que trabajar directamente con el volumen, ¿no? Obviamente puedo determinar el volumen de una esfera, ¿no? De una semiesfera, perdón, ¿ya? Pero en este caso, como se trata de una compuerta cilíndrica, voy a trabajar con esta expresión, ¿no ve? Área por el determinado ancho. Y entonces nosotros necesitamos el peso específico, que ya lo tenemos, el ancho lo tenemos, lo que nos hace falta es esta área asterisco. Si ustedes notan, acá lo estoy denotando con líneas, esta área no es conocida, ¿ya? Obviamente sabemos que no es conocida, pero hay maneras de determinar esta área, ¿ya? Sumando áreas, restando áreas, eso ya depende mucho del criterio de cada uno. En este caso yo voy a restar el área total, en este caso de un triángulo acá, de un triángulo de esta longitud de R más H, menos el área de un cuarto de circunferencia. Si yo resto el área 1 menos el área 2, voy a obtener el área que yo estoy buscando, ¿ya? Sí, ya se va a cortar la sesión. Chicos, ¿les parece si abrimos una sesión más? Ya, chicos, ya vamos a hacer este ejercicio más y uno más me parece, ¿ya? Entonces, vuelvan a entrar al mismo enlace, por favor. Bien, chicos, continuemos.
Ya, bien, como les decía, en este ejercicio me pide determinar lo que son la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Ya habíamos determinado la fuerza horizontal y su punto de aplicación, y ahora para la fuerza vertical les mencionaba que simplemente va a ser el peso que se ejerce en esta compuerta, ¿no ve? Y en este caso les decía que esta compuerta se encuentra en equilibrio, ¿no ve? Por lo cual acá va a existir una determinada fuerza que hace que mi compuerta no se abra, ¿no ve? Entonces acá vamos a considerar un volumen imaginario, como les decía, ¿ya? Un volumen imaginario. Acá nosotros tenemos entonces que va a ser el peso específico de mi fluido por el volumen. Pero como se trata de una compuerta cilíndrica, vamos a considerar esta área por el determinado ancho o espesor. Lo que yo necesito entonces es determinar esta área asterisco, pero como les mencionaba, esto no es una figura conocida, pero yo puedo determinarla restando áreas, ¿no ve? O sumando, eso ya depende mucho del criterio de cada uno, ¿ya? Pero en este caso yo voy a restar en acá área 1 menos el área 2, que es un cuarto de circunferencia, ¿no ves? Si yo resto estas dos áreas, voy a obtener el área que estoy buscando, ¿ya? ¿Esto para qué? Para poder determinar área asterisco, ¿ya? Entonces simplemente voy a restar, ¿no ve? Viendo el gráfico, ¿no ve? Área asterisco va a ser igual a área 1 menos área 2. Área 1 es conocida, ¿no ves? El área de un rectángulo, simplemente va a ser base por altura. En este caso, la base va a ser radio, ¿no ve? R, y la altura va a ser el radio más esta altura H. Ya reemplazo los valores y obtengo área 1. El área 2, como mencionaba y ustedes pueden ver, es un cuarto de circunferencia, entonces va a ser un cuarto de pi radio cuadrado. Reemplazo el valor de radio y obtengo el área 2. Ahora, simplemente me queda restar, ¿ve? Restar las dos áreas y obtener el valor de área asterisco. ¿Qué es lo que necesito? ¿No ve? Entonces yo ya tengo el valor de área asterisco, tengo el valor del ancho y tengo el peso específico. Entonces simplemente lo voy a reemplazar y realizar los debidos cálculos. ¿Ya? Entonces este es el valor de la fuerza vertical. Ahora, para poder determinar lo que es punto de aplicación, ¿ya? El punto de aplicación les mencionaba en el anterior ejercicio que va a ser el centroide de mi figura, ¿ya? En el anterior caso era el centroide justamente de un cuarto de circunferencia. El centroide lo podíamos determinar de tablas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, bueno, como ustedes pueden ver acá, yo tengo esta figura, no es una figura conocida, y si yo voy a las tablas no voy a encontrar el centroide de esta figura, de ninguna otra, ¿no? Que se parezca, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es utilizar el gráfico, ¿ya? De manera rápida lo vamos a hacer eso. Obviamente se puede hacer por torques, ¿ya? Pero realizando torques, simplificando, voy a obtener este criterio, ya que lo vamos a tratar como una regla memotécnica, si se podría decir, ¿ya? Voy a analizar las tres áreas, ¿ya? Para el área que yo estoy buscando, su punto de aplicación, acá yo tengo mi fuerza vertical y tengo su punto de aplicación, que es el centroide, ¿ya? Tengo las alturas, y en acá yo voy a dar una distancia A, ¿ya? Y en acá está el punto de aplicación. Acá yo tengo igual un punto A y voy a determinar el centroide de esta figura. En este caso, como se trata de un rectángulo, midiendo desde este punto, desde este nivel de referencia, el centroide va a ser la mitad. Si yo analizo rápidamente esto, la mitad va a ser R medio, ¿ve? Porque es la base. Y acá, de la misma manera, el centroide de esta figura, ¿ya? Para cada fuerza. En acá vamos a tener una fuerza 1, una fuerza 2. Si ustedes aplican torques acá con estas tres figuras, lo simplifican y lo ponen en función de áreas y centroides, van a obtener esta ecuación directamente, ¿ya? Pero para no hacer deducciones matemáticas largas y el ejercicio largo y así poder resolver fácilmente, vamos a hacernos esta pequeña reglita utilizando el gráfico, que va a ser lo mismo si ustedes aplican torques, ¿ya? La regla va a ser que van a utilizar la relación de áreas que han hecho para poder determinar área asterisco, ¿ya? Utilizando el mismo gráfico, ¿ya? Y yo necesito el punto de aplicación de esta área que yo no conozco. Entonces simplemente van a multiplicar área por centroide, área por centroide y área por centroide, nada más, ¿ya? Eso va a ser la regla. Entonces siguen el gráfico, ¿no ve?
Acá yo tengo área asterisco por su punto de aplicación, y esto va a ser igual, siguiendo el gráfico, igual al área 1 por x1, que es su punto de aplicación, en este caso centroide, menos, si fuese más, también ponen acá más, ¿ya? En este caso es menos, área 2 por el punto de aplicación 2, que en este caso es el centroide, ¿ya? Espero que eso quede claro. Si en algún momento ustedes tienen que sumar o alguna operación extra, igual, tienen que seguir la regla, ¿no? Acá es área 1, x1, igual, acá área asterisco, punto de aplicación, igual, área 1, x1, menos área 2, x2, ¿ya? Sigan esa regla para hacerlo de manera rápida. Entonces, lo que yo necesito es este punto de aplicación. Simplemente lo voy a despejar. El área 1 lo puedo determinar, ¿no ven? En este caso, bueno, ya lo habíamos determinado. Área 2 también. Área asterisco lo habíamos determinado. Lo único que necesitamos son los centroides de estas dos figuras. X1, como les decía, va a ser la mitad, ¿no? Va a ser R medio. Acá, el centroide de esta figura la vamos a determinar también de tablas. En este caso, 4 radios sobre 3pi. Reemplazamos el valor de radio y ya tenemos x1 y x2. Entonces, simplemente reemplazamos acá y obtenemos el punto de aplicación de la fuerza vertical. Ya esto relacionando áreas simplemente, ¿no ven? Ahora, para el último inciso, donde me pedían la fuerza resultante y su punto de aplicación. Les decía que vamos a utilizar dos ecuaciones adicionales. ¿No ven? En este caso, la fuerza resultante, la vamos a, en este caso, utilizar esta ecuación, la ecuación de Pitágoras, si ustedes ven, ¿no? La fuerza horizontal y la fuerza vertical. Simplemente lo voy a reemplazar y determinar la fuerza resultante. Y para el punto de aplicación, que es el ángulo, el arco tangente de la relación de velocidad vertical la fuerza vertical y horizontal, ¿ya? Entonces, de esta manera, nosotros determinamos las fuerzas y sus puntos de aplicación. Ya, antes de continuar con el siguiente ejercicio, ¿queda claro, chicos? ¿O tienen alguna duda? Bien, me parece que no tienen dudas, ¿ya? Bien, vamos a realizar este ejercicio adicional. Y ya, bueno, vamos a tratar de terminar este ejercicio más, ¿ya? Obviamente hay más ejercicios, pero vamos a ver este ejercicio donde yo ya no tengo solamente un fluido, como habíamos visto acá, ¿no? Habíamos trabajado simplemente con agua. Ahora vamos a ver con dos fluidos, en este caso uno es aire y el otro es agua, ¿ya? Es un tanque ya presurizado. Acá nos indican que tenemos este tanque presurizado, donde tenemos aire y me dan una determinada presión. En este caso me indican que la presión es manométrica, ¿no ve? En este caso me dicen que es de 0,8 P6, ¿ya? Si no me indicaran si la presión es absoluta o manométrica, asumo manométrica. Caso contrario, acá también me debería especificar que es absoluta. Lo que nos pide determinar es la fuerza horizontal que actúa sobre la compuerta y su punto de aplicación. También me pide determinar la fuerza vertical, ¿ya? Y también su punto de aplicación. Me dan algunos datos, en este caso la altura, esta altura h de 4 pies, el radio de la compuerta y el ancho. Al indicarme que tenemos un ancho, esa compuerta es cilíndrica, ¿no ves? Si no me dijese, y bueno, también me tendría que especificar que fuese semisférica, ¿ya? Entonces, como primer inciso, nuevamente me pide determinar la fuerza horizontal y su punto de aplicación, que generalmente para las compuertas curvas es lo que me van a pedir, ¿ya? Fuerzas y sus puntos de aplicación. En este caso, ya no tenemos un fluido, como les decía, tenemos ya dos fluidos. Como ya tenemos más de un fluido, yo tengo que trabajar con los dos métodos que habíamos mencionado al inicio de la clase, ¿no ve? Que era el método de distribución de presiones y el método IWS o superficie imaginaria, ya cualquiera de esos dos métodos.
En este caso, este ejercicio lo voy a resolver por el segundo método, que es el método IWS. Obviamente ustedes en sus casas ya pueden resolver por el método de distribución de presiones y tienen que obtener los mismos resultados que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a resolver por el método IWS. ¿Qué me decía lo que era el método IWS? Me decía que yo puedo trabajar simplemente con un fluido, ¿no ve? Convirtiendo un fluido en este caso para trabajar con agua, a una altura de agua, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser convertir la presión del aire, bueno, relacionando la presión del aire y lo que es el peso específico a una determinada altura de agua, ¿ya? ¿Esto para qué? Para poder trabajar simplemente con un fluido de manera fácil. Si lo convertimos esto a una altura de agua, va a ser más sencillo que yo pueda determinar la fuerza y su punto de aplicación, ¿ya? También yo podría trabajar con el método de distribución de presiones. En este caso simplemente sería sumar dos fuerzas, ¿no? Una va a ser la fuerza que ejerce el aire y otra va a ser la fuerza que ejerce el agua, ¿ya? Pero en este caso yo lo voy a convertir a una altura de agua. ¿Cómo lo voy a convertir? Acá nosotros sabemos que en este caso la presión la vamos a convertir de esta manera. La presión del aire la podemos convertir, en este caso, relacionando el peso específico y la altura de agua, ¿no? A la que estamos llevando. Altura de agua asterisco o H asterisco, ¿ya? El peso específico del agua, en acá nosotros ya tenemos a 15 grados centígrados. Y lo voy a despejar acá. ¿Ve? Simplemente esto. ¿No ve? La altura de agua asterisco la voy a denominar siempre, es simplemente a altura asterisco. Voy a despejar, en este caso, presión del aire sobre peso específico del agua, ¿ya? Y acá siempre tengo que verificar las unidades. En este caso me daban la presión en P6, ¿ya? Si yo lo multiplico en este caso por 144, voy a obtener un valor de libras sobre pie cuadrado, ¿ya? Eso ustedes lo van a poder ver en sus casas a mejor detalle, ¿ya? No tienen que trabajar en P6, sino en libras sobre pie cuadrado, ¿ya? Porque recuerden que P6 es libras sobre pulgada cuadrada, ¿ya? Entonces acá simplemente estoy realizando una pequeña multiplicación para poder llevar a las mismas unidades. Entonces, si yo realizo el cálculo, ya tengo la altura asterisco, ¿ya? Y esta altura equivale a lo que es esta presión, ¿ya? Es equivalente. Y ya estoy trabajando simplemente con un fluido. ¿No ven acá? Esto se simplifica bastante, ¿no ven? Ya estamos trabajando como si no hubiese agua. Y para poder determinar la fuerza horizontal, nuevamente vamos a trabajar como si esto fuese una compuerta plana, ¿ya? Acá la proyección va a ser rectangular. Y bueno, trabajamos con la misma expresión. Peso específico del agua, la altura del centroide, medida desde la superficie libre, en este caso considerando esta altura imaginaria de agua, y el área proyectada. En este caso, área AB proyectada, que es un rectángulo nada más para la fuerza horizontal. El área proyectada, nosotros tenemos acá el ancho y la altura es radio. Y la altura al centroide, medida desde la superficie libre. Esa va a ser a esta altura H asterisco, más esta altura H, más R medios, porque estamos hablando del centroide, ¿ya? Y simplemente reemplazamos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, lo vamos a reemplazar y obtenemos el valor de la fuerza horizontal. Ahora, para su punto de aplicación, en este caso nosotros vamos a utilizar esta expresión nuevamente, porque mi compuerta se encuentra por debajo de la superficie libre de mi fluido, ¿no ve? Si no estuviese por debajo, si justamente estuviese al mismo nivel, utilizaríamos 2/3 de H, bueno, 2/3 de la altura, ¿no ve? De la compuerta, ¿ya? Pero en este caso, como no es la situación, vamos a utilizar esta ecuación, ¿ya? Donde nosotros necesitamos el momento de inercia. Nuevamente, el momento de inercia para un rectángulo es, bueno, tiene esta expresión, ¿no ven? Determinamos momento de inercia, reemplazamos en esta ecuación y nosotros ya tenemos la altura al centro de presiones, ¿ya? Pero si yo analizo esta altura, ¿ya? Que muchos lo harían, pondrían esto como respuesta, esto no es el punto de aplicación. ¿Por qué? Nosotros necesitamos el punto, ay, perdón, ya, bueno, les debería decir desde dónde quiere el punto de aplicación,
Una solución sería que me pidan desde la superficie libre del fluido, ¿ya? O puede ser que me pidan desde el punto A. Ya ustedes ponen directamente desde el punto A, que es desde donde empieza la compuerta, ¿no ve? Entonces, en acá, en el punto de aplicación sería desde el punto A, acá, desde este punto. ¿Por qué no me indica? No me indica desde dónde quiere el punto de aplicación, ¿no ven? Nosotros no tenemos un área, por ejemplo, pero no tenemos una altura desde acá del aire, no tenemos. Y tampoco me dicen que tome el punto de aplicación desde la superficie libre. Como no me indica, entonces yo voy a considerar el punto de aplicación desde donde empieza mi compuerta, en este caso desde el punto A, ¿ya? Y entonces el punto de aplicación simplemente sería esta pequeña altura XH que la estoy denominando. ¿Y cómo sería entonces el punto de aplicación? Simplemente lo tendría que restar. ¿No ven acá? Restar la altura al centro de presiones menos H asterisco menos H. Ya, y yo ya tendría el punto de aplicación desde el punto A, desde donde empieza mi compuerta. Para la fuerza vertical y su punto de aplicación, nosotros ya habíamos mencionado que para la fuerza vertical nosotros vamos a considerar que simplemente es el peso que ejerce el agua, ¿ya? Entonces nosotros tenemos acá el peso específico de mi fluido agua y el volumen. Voy a trabajar nuevamente con área y específico. Es el mismo gráfico del anterior ejercicio. ¿No? Yo necesito esta figura y simplemente lo voy a restar. ¿No? Resto estas dos áreas y sigo los mismos pasos. ¿No? En este caso ya tenemos que considerar esta altura H asterisco, ¿no? Porque lo hemos convertido a agua y necesitamos el peso que se ejerce, ¿no ve? Entonces voy a considerar esta pequeña altura H asterisco también, ¿no ve? Relacionamos igual nuevamente las áreas, un rectángulo y un cuarto de circunferencia. Ya, entonces lo resto, los mismos pasos del anterior ejercicio en acá, y determino el área asterisco de la misma manera. Entonces simplemente me queda reemplazar acá. Reemplazo y ya obtengo la fuerza vertical. Para el punto de aplicación, nuevamente vamos a seguir el gráfico, ¿no ve? Es la misma expresión, ¿ya? El área por el centroide y de la misma manera. Área 1 por centroide 1. Área 2 por centroide 2, ¿no ve? Yo necesito entonces acá el punto de aplicación de la fuerza vertical. Lo despejo. Determino el centroide de ambas figuras, en este caso acá tenemos X1 que es radio medios y X2 que es el centroide de esta figura, ¿no ve? 4 radio sobre 3 pi, ¿ya? Entonces reemplazo y obtengo el punto de aplicación de la fuerza vertical. Ya es un ejercicio similar al anterior, la única diferencia acá es que hemos realizado acá una conversión de alturas, ¿no? En este caso, de la presión del aire a una altura de agua, para poder trabajar de manera más sencilla. En el caso de que ustedes realicen el ejercicio por el método de distribución de presiones, simplemente es la suma de fuerzas, ¿no ve? Pero de cualquier manera ustedes tienen que obtener estas mismas respuestas, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, chicos? Sí. Sí. Digamos que en el ejercicio entre A y B tuviéramos un tercer líquido, no sé, cualquiera que no fuese agua. ¿Cómo sería el análisis? Ya. El análisis sería de la misma manera. Ustedes pueden realizar una conversión de alturas. Ay, acá no es. Una conversión de alturas simplemente. Porque saben que trabajar con dos líquidos es complicado, ya como habíamos visto, ya, pero imagínense 3 o 4 líquidos, es mucho más complicado. Entonces, si ustedes tuviesen, por ejemplo, 3 líquidos, ustedes trabajen con el método de IWS, donde van a convertir. Si tuviesen un fluido más acá, ya un fluido acá intermedio, por ejemplo, aceite, por ejemplo, ya. Primero conviertan lo que es la altura de aceite a una altura de agua y después la presión con relación al peso específico igual a una altura de agua. Y trabajar simplemente con un fluido, que es lo más sencillo.
No, me refería, digamos, si tuviéramos un tercer líquido entre A y B, digamos. Digamos Ah, que ya. en la base fuese, no sé, otro que no sea agua. Ah, ya. En ese caso, por ejemplo, no vamos a tener ese tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos acá a la mitad, justamente, encontrar los momentos de los centroides, perdón, los centroides y los momentos de inercia para una figura así, es complicado, ¿ya? Perdón, para un cuerpo esférico, ¿ya? Pero en el caso de que acá, como es una compuerta cilíndrica, estuviese a la mitad, pueden trabajar por secciones. ¿No? Como en este caso es cilíndrico y estamos considerando para la fuerza horizontal una compuerta plana, si acá hubiese un fluido aceite, acá por ejemplo, tendría que trabajar por secciones de compuerta. ¿No? Como les decía, primero acá podemos poner un punto intermedio C, por ejemplo, o ABC. ¿Ya? Primero trabajen para cada fluido. Acá el fluido A y el fluido 1 y fluido 2. Primero para esta sección, que sería la mitad, y para la segunda sección, por partes. Lo tendrían que separar. En ese caso sería, en acá cambiaría. La fuerza horizontal ya sería una fuerza horizontal total, ¿no ves? Donde ya tendríamos dos fluidos. Digamos que es aceite, como les decía, entonces la fuerza horizontal va a ser la fuerza que ejerce el agua y la fuerza que ejerce el aceite. Tendría que determinar la fuerza que ejerce el agua, en donde influye, por ejemplo, digamos que es la mitad, entonces la mitad del área, y la fuerza del aceite que influye también en la mitad. Esa sería la única diferencia, analizar por fluidos. Acá sería simplemente una suma. Ya, Oxilito, gracias. A ver, entonces voy a tratar de plantear un ejercicio con un fluido acá, ¿ya? Voy a plantear un ejercicio y lo podemos resolver el día sábado, ¿ya? Para que ustedes vean cómo realizarlo. Es mejor que ustedes lo vean. Bueno, al explicarlo tal vez ahora no se entiende bastante, pero lo voy a plantear con un fluido acá en medio, ¿ya? Y vamos a ver cómo resolver. Y lo voy a explicar eso el día sábado como un último ejercicio de fuerza sobre superficies curvas. ¿Ya, chicos? Está bien, Oxil. Ya, a ver. ¿Alguna duda más, chicos, de este ejercicio? Ya, creo que no tienen dudas, ¿no ve? Bien, a ver, tratemos de realizar este último ejercicio, chicos. Este como un último ejercicio. Me parece que no es muy largo. Ya no es muy largo, ¿ya? Realicemos este ejercicio más. Donde nosotros igual tenemos, en este caso, como ustedes pueden ver, tenemos un tanque que contiene aceite y agua. Y me dice que la compuerta es semiesférica. Ya no estamos hablando de una compuerta cilíndrica, sino en este caso ya me indica que es semiesférica. ¿Ya? Me dice determinar la fuerza horizontal. También me pide determinar la fuerza vertical y la fuerza resultante. Simplemente me pide las fuerzas, no me pide los puntos de aplicación. Obviamente las podría determinar, pero en este caso no me piden, ¿no ve? Simplemente las fuerzas. Me dan las alturas, en este caso la altura de aceite, me dan la altura de agua y me da el diámetro de la compuerta AB. También lo voy a realizar este ejercicio por el método IWS. Lo puedo realizar también por el método de distribución de presiones, pero es un poco más largo, ¿ya? Traten de resolver los ejercicios siempre de manera sencilla. Ese método sería el método IWS, ¿ya? En el examen del ingeniero yo me imagino que les va a especificar por qué método hacer y si no les especifica, entonces ustedes tienen que escoger el método, ¿ya? Entonces, en acá lo primero que vamos a hacer, como estamos hablando del método IWS, voy a convertir esta altura de aceite a una determinada altura de agua, porque vamos a trabajar con un mismo fluido. Y sabemos que si trabajamos con un mismo fluido, es más fácil los cálculos, ¿no ven? Entonces vamos a nosotros convertir la altura de aceite a altura de agua, ¿no ven? Los mismos pasos del anterior ejercicio. Vamos a convertir, en este caso vamos a quedarnos con esta expresión. Realizando los cálculos, obtengo esta altura equivalente a la altura de aceite de 8 pies. ¿No? Ya, entonces esta va a ser la altura imaginaria, ¿no ve? De agua.
Como yo necesito la fuerza horizontal, va a ser el peso específico, la altura al centroide y el área proyectada. En este caso, como estamos hablando de una compuerta semiesférica, es lo que me indica el ejercicio, lo que va a cambiar va a ser la proyección acá, ¿ya? Entonces va a ser un círculo. Si me dijese que fuese, por ejemplo, cilíndrico o semicilíndrico, la proyección va a ser rectangular. Y eso es lo único que cambia en estas dos situaciones, ¿ya? Puede ser un círculo o puede ser un rectángulo o cuadrado, ¿ya? Es lo único que cambia en este ejercicio. Yo tengo el peso específico. La altura al centroide siempre medido desde la superficie libre. El área AB proyectada. Luego vamos a seguir los mismos pasos. El área proyectada, en este caso es un círculo, entonces va a ser pi cuartos diámetro cuadrado. La altura al centroide, vamos a considerar siempre esta altura, la que hemos convertido este fluido, que es imaginario, que es agua, ¿no? Igual lo tenemos que considerar. Entonces va a ser esta altura H, más esta altura de agua, y diámetro medios, porque estamos hablando del centroide. Ya tenemos el valor. Vamos a reemplazar simplemente el peso específico, la altura del centroide y el área proyectada. Ya obtenemos el peso específico. Ahora, para la fuerza vertical. Y en este caso no estamos determinando lo que es el punto de aplicación porque no me piden, pero si me pidiese, lo único que tendría que hacer es aplicar la ecuación de altura al centro de presiones, ¿no ve? Que relacionaba la altura al centroide, el área y el momento de inercia, ¿no ve? Si me pidiesen, yo ya tendría lo que es el área y ya tendría la altura al centroide. Lo que me faltaría sería el momento de inercia, ¿no ve? Pero el momento de inercia lo tendríamos que buscar para una figura, en este caso para un círculo, ¿ve? Para un área circular. Es lo único que variaría con los anteriores ejercicios. Ahora, para la fuerza vertical, como les mencionaba, va a ser el peso, ¿no ve? Entonces nosotros sabemos que el peso es el peso específico por un determinado volumen, ¿ya? Ahora, en acá, como esto está en contacto con agua por encima y agua por debajo, es una compuerta que se encuentra en equilibrio, nosotros vamos a hacer una resta de volúmenes. En este caso ya es un cuerpo semiesférico, ¿no? Les decía que si trabajamos con un cuerpo esférico o semiesférico, trabajemos con volúmenes y no así con áreas y espesores, ¿no? Porque esto no tiene un determinado espesor, ¿no? Simplemente trabajemos con volúmenes, ¿ya? Analicemos la compuerta acá por debajo. Vamos a acá nosotros poner un punto intermedio, esta compuerta acá por debajo. En esta compuerta va a actuar un determinado peso, un peso de agua. Si simplemente analizáramos esta sección de la compuerta, el peso sería esto, ¿no ven? Necesitaríamos determinar lo que es este volumen, ¿no ven? Nada más. Pero no estamos analizando simplemente esa sección, sino toda la compuerta, la parte de arriba también. Si analizamos la parte de arriba, hay un determinado peso también, ¿ya? Y en acá nosotros tenemos un volumen, que lo estoy representando acá, ¿ya? Y como esto se encuentra en equilibrio, lo único que tenemos que hacer es restar, ¿no ven? Porque acá hay un peso y acá en la sección de arriba también. Entonces nosotros vamos a tener un volumen 1 menos un determinado volumen 2. Si restamos estos dos volúmenes, vamos a obtener este volumen de la mitad de una esfera, que lo estoy denominando volumen asterisco, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando nosotros trabajemos con una semiesfera, o puede ser también con un semicilindro, como ustedes pueden ver acá, el volumen que nosotros vamos a analizar simplemente es de la semiesfera o semicilindro, ¿ya? Simplemente lo que está acá. Es un volumen imaginario. Entonces los cálculos se simplifican aún más. Lo único que necesito es el volumen de esta semiesfera, que es un medio del volumen de la esfera nada más, ¿no ven? Entonces va a ser un medio del volumen de la semiesfera. Y reemplazo lo que es el valor del diámetro. Yo ya tengo el volumen asterisco y lo único que hago es reemplazar en esta expresión, ¿ya? Y esto va a suceder siempre cuando nosotros tengamos una semiesfera o un semicilindro, tal como ustedes lo pueden ver acá, ¿ya? Para la fuerza vertical.
Y para la fuerza resultante vamos a aplicar simplemente esta expresión. Nosotros ya tenemos la fuerza horizontal, ya tenemos la fuerza vertical y podemos determinar el valor, ¿no ve? Que en este caso es 54.772 libras aproximadamente. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Y esto siempre va a suceder para este tipo de compuertas que ustedes pueden ver acá. Para la fuerza vertical. ¿Queda claro este ejercicio, chicos? Ya, me parece que no tienen más dudas, ¿ya? Vayan repasando este tipo de ejercicios. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. O, bueno, la siguiente clase también, ¿ya? La siguiente clase vamos a realizar un ejercicio, así como me comentaba su compañera, cuando mi fluido estuviese, por ejemplo, a la mitad, nosotros cómo tendremos que realizarlo. ¿Ya? Y ese sería un ejercicio más, ¿ya? De fuerza sobre superficies curvas. Y realizaríamos lo que son ya cuerpos acelerados, ¿ya? Que es el último tema para este parcial. ¿Está bien, chicos? Ya, entonces la siguiente, continuamos. El día sábado, ¿ya? El día sábado a las 8 de la mañana. Y si no tienen ninguna duda más. También, Alfie, hasta luego. Ya, chicos, ¿ya? Esto sería todo. El día sábado continuamos. ¿Ya? Sus dudas me mencionan simplemente. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, sí. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, chicos.